Fue un ingeniero holandés el que lo notó primero, no un periodista, no un activista, un experto en reclamación de tierras contratado por una empresa europea de cartografía satelital, sentado frente a una serie de imágenes captadas desde el espacio en intervalos de 6 meses. Las imágenes mostraban lo mismo una y otra vez: la isla más famosa del mundo, la que se construyó en el medio del mar, la que apareció en las portadas de todas las revistas de arquitectura del planeta, la que vendió sueños a precio de mansión. Se estaba moviendo hacia abajo. No era un temblor, no era una tormenta, era algo más silencioso y más definitivo. Era el peso de 120 millones de metros cúbicos de arena, prensada sobre un fondo marino que nunca fue diseñado para sostener ciudades completas, recordando a todos que la física no negocia con las relaciones públicas. Ese ingeniero presentó sus hallazgos en una conferencia en Qatar en el año 2009. Al día siguiente, el New York Times publicó la historia. La empresa estatal de Dubái, que construyó Palm Jumeirah desde cero, lanzó un comunicado que decía: en esencia todo está bien, la isla es perfecta, los satélites están equivocados. Ahí comenzó uno de los conflictos más interesantes de la ingeniería moderna. No entre dos empresas, no entre dos países, sino entre el peso de la evidencia y el peso del dinero invertido. Hoy vamos a abrir ese caso por completo. Vamos a entender cómo se construyó Palm Jumeirah, qué está pasando realmente en su subsuelo, qué significa para los 60.000 residentes que viven ahí, y por qué la industria inmobiliaria de Dubái tiene razones muy concretas para que esta conversación no llegue a los titulares. Si llegas hasta aquí, es porque no te conformas con el folleto de ventas. Este canal existe para las personas que quieren entender lo que está debajo de la superficie. Suscríbete y activa la campana ahora. El mercado inmobiliario de Palm Jumeirah generó más de 12.000 millones de dólares en transacciones durante los últimos 12 meses documentados. Para entender por qué el debate sobre el hundimiento no llega a los titulares, hay que entender quién pierde dinero si llega. Nakheel es una empresa propiedad del gobierno de Dubái. Palm Jumeirah es el activo más valioso de esa empresa. El precio por metro cuadrado en los fronts, las palmas del árbol donde están las villas de playa, alcanzó cifras récord en 2024 y siguió subiendo en 2025. La maquinaria de marketing inmobiliario de Dubái es sofisticada, internacional, y tiene décadas de práctica en presentar el Emirato como un destino libre de incertidumbres. El modelo económico que sostiene Palm Jumeirah depende de una premisa en la percepción de permanencia. Una villa sobre una isla artificial vale lo que vale porque el comprador cree que esa isla va a estar ahí para siempre, que el valor va a crecer para siempre, que el mar no es una amenaza sino un accesorio de lujo. En el momento en que esa percepción se fractura, el mercado que la sostiene cambia de naturaleza. El incentivo para que el debate científico permanezca en conferencias académicas y no en anuncios de televisión es, por lo tanto, perfectamente racional desde el punto de vista de los actores económicos involucrados. No es una conspiración, es un sistema de incentivos que funciona exactamente como se esperaría que funcionara cuando los activos más valiosos dependen del silencio. Lo que hace que el caso sea particularmente interesante es que los compradores de hoy asumen un riesgo geológico y climático que no estaba en el prospecto que firmaron. Y el horizonte en el que ese riesgo se vuelve operativo no es el de sus nietos, es el de sus hipotecas a 30 años. Si eres propietario en Palm Jumeirah o si estás evaluando una inversión allí, esta información no te va a llegar de la gente que gana comisión por la venta. Paso 1. Solicita el historial geotécnico de la propiedad específica, no del front en general, del terreno exacto. Exige documentación sobre el proceso de compactación original, las mediciones de asentamiento post-construcción y cualquier informe de mantenimiento estructural. Nakheel tiene esta información.
Es tu derecho contractual solicitarla. Si la gente no puede facilitarla, es una señal importante. Paso 2. Encarga una inspección estructural independiente. Una empresa no vinculada al desarrollador ni al vendedor. Especifica que quieres medición de grietas, desplazamientos en marcos de ventanas y puertas, y comparación con el nivel original de la propiedad. Estos son los indicadores físicos que el propio jefe de medio ambiente de Nahil mencionó públicamente como pruebas de subsistencia real. Paso 3. Revisa las condiciones de tu póliza de seguro. La mayoría de las pólizas de propiedades en zonas de reclamación excluyen daños por subsidencia de suelo. Esto no es menor. Es la diferencia entre tener un siniestro cubierto y tener una pérdida total descubierta. Exige que tu corredor de seguros te lea el contrato en voz alta en esa parte. Paso 4. Consulta las proyecciones de nivel del mar para Dubái al 2050. El panel intergubernamental sobre cambio climático publica estos datos gratuitamente. Pam Jumeirah fue diseñada con un margen de 50 centímetros sobre el nivel del mar proyectado. Los escenarios más conservadores de ascenso del nivel del mar para el Golfo Arábigo en los próximos 30 años caben dentro de ese margen. Los escenarios moderados, no. Paso 5. Diversifica. Si el objetivo es rentabilidad inmobiliaria en Dubái, existen activos con métricas de retorno similares en áreas de tierra firme, sin el componente de riesgo geológico. El valor de Pam Jumeirah como marca es real. El riesgo como suelo también lo es. Consejo adicional en el valor de reventa de propiedades en Pam Jumeirah sigue siendo alto hoy, pero la liquidez de un activo caro en un mercado donde la narrativa dominante puede cambiar con una sola noticia es un factor de riesgo que no aparece en ningún gráfico de rentabilidad de la gente. Aquel ingeniero holandés que miró las imágenes satelitales en 2009 no predijo el fin de Pam Jumeirah. Lo que predijo fue algo más preciso, que el suelo de una isla construida a presión sobre sedimento marino blando se iba a comportar como lo que era, arena compactada bajo carga, no como roca natural, y que en algún punto del futuro, la intersección entre ese asentamiento y el ascenso del nivel del mar iba a exigir decisiones que en 2001 nadie quiso discutir porque la ambición era más grande que la prudencia. La isla existe, los 60.000 residentes son reales, la ingeniería que la sostiene es real, y la conversación que el mercado inmobiliario prefiere que no suceda también es real. Las personas que ven este canal son el tipo de personas que prefieren saber, no para entrar en pánico, sino para decidir con los ojos abiertos. Eso es lo único que separa a alguien que entiende un activo de alguien que solo lo tiene. Si conoces a alguien con dinero puesto sobre agua, literal o figuradamente, este video es para esa persona. El botón de compartir está ahí. Y si llegaste hasta el final de este caso, el próximo que abrimos aquí te va a interesar igual o más. Suscríbete cada semana. Se abre un nuevo expediente en este canal. El trato. Para entender por qué esto importa, hay que retroceder al año 2001. Dubái tenía un problema que ningún emirato quería admitir en voz alta: se estaba quedando sin costa. El litoral natural del emirato medía apenas 72 kilómetros. No era suficiente para el nivel de ambición turística que el jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum tenía en mente. Su visión no era construir otro destino de playa, era crear el destino, el lugar que hiciera que Miami, Mónaco y Maldivas parecieran destinos secundarios. La solución fue radical. Si no hay suficiente costa, se cree costa. Si no hay tierra, se fabrica tierra. En agosto de 2001 comenzaron las excavadoras marinas a dragar el fondo del Golfo Arábigo, extrayendo arena a kilómetros de profundidad y depositándola con precisión milimétrica, usando tecnología GPS para darle forma a algo que nunca había existido antes. Una isla en forma de palmera, visible desde el espacio. El proyecto lo ejecutó la empresa holandesa Van Oord, veterana mundial en reclamación.
El diseño arquitectónico corrió a cargo de la firma estadounidense Elman Harley Charvet Peacock, la misma que había diseñado SeaWorld y los estudios de Universal. Para el año 2006, la primera fase estaba completa. Para 2007, 500 familias ya vivían ahí. La isla que no existía en 2001 era, 6 años después, una ciudad flotante. El problema que nadie discutió abiertamente en esa época era geológico. El fondo marino del Golfo Arábigo donde se depositó toda esa arena no es roca, es sedimento marino blando, suelto, acumulado durante miles de años. Cuando pones encima el equivalente en peso a una cadena de montañas pequeñas, ese sedimento no permanece estático. Si comprime, se mueve hacia abajo bajo la presión que nunca antes había conocido. Los ingenieros lo sabían. La ingeniería de suelos tiene nombre técnico para este fenómeno: consolidación de suelos blandos bajo carga. Está documentado en la literatura científica desde hace décadas. NACGEL contrató equipos de geotecnia para manejarlo. Aplicaron una técnica llamada vibrocompactación en vibraciones controladas que densifican la arena antes de construir encima. Dijeron que habían calculado un asentamiento máximo de 25 milímetros en 100 años. Y entonces llegaron las imágenes satelitales de Fugro NPA. Y los números no coincidieron. Lo que los satélites de la NASA capturaron en 2009 fue un desplazamiento vertical de 5 milímetros por año en múltiples puntos de la isla. Para contexto, NACGEL había proyectado un máximo de 25 milímetros en 100 años. Los satélites medían 5 milímetros por año. Eso es 20 veces más rápido de lo proyectado, si los datos son correctos. NACGEL respondió con un argumento técnico legítimo. Los satélites láser altimétricos de la NASA que tomaron esas mediciones tienen una resolución de solo 50 milímetros. No pueden medir desplazamientos de 5 milímetros con certeza. El margen de error es demasiado grande. Fugro NP, la empresa que presentó el estudio, respondió que sus propias mediciones, usando radar de apertura sintética interferométrica, una tecnología más precisa, confirmaban el movimiento. El debate científico aún no tiene un cierre oficial público, pero hay datos colaterales que abren preguntas. Investigadores de la Universidad Memorial de Terranova documentaron que la erosión en algunos sectores costeros de Palm Jumeirah alcanza hasta 10 metros de orilla por año. La empresa Issue, en un compilado de estudios de casos sobre islas artificiales, registró que tras completarse la reclamación en 2003, el suelo de Palm Jumeirah resultó insuficiente para sostener las estructuras planeadas y tuvo que ser reforzado con vibrocompactación adicional de emergencia. El mismo estudio menciona que algunos edificios construidos sobre el relleno mostraron fisuras en sus primeras etapas, que el desarrollador atribuyó a construcción prematura sobre terreno, aún en proceso de consolidación. El momento más sorprendente de todo esto no es el hundimiento en sí, es el material con el que se construyó la base de la isla. Palm Jumeirah fue levantada sin una sola viga de acero y sin una sola colada de concreto en su cimentación, solo arena del fondo marino y roca de las montañas Hayar. La razón fue estética y simbólica, por orden directa del jeque en el uso de materiales naturales para que la isla se integrara con el ambiente marino. Pero los materiales naturales se comportan con física natural. La arena compactada bajo carga no es roca, es arena que fue compactada. Aquí hay que ser honesto sobre algo importante. El hundimiento de Palm Jumeirah no significa que la isla se va a hundir en el mar mañana. El fenómeno de consolidación de suelos es gradual, no catastrófico en el corto plazo, y puede ser manejado con mantenimiento activo. Lo que documentan los estudios es un proceso de asentamiento que supera las proyecciones originales. El riesgo no es hoy. El riesgo es la intersección de ese asentamiento acumulado con el ascenso del nivel del mar en las próximas décadas. Y eso no es especulación, es ingeniería de costas básica. Manda este video a alguien que esté evaluando invertir en propiedades sobre agua. Lo que viene ahora
Es la parte que ningún agente inmobiliario te va a contar.